¿Qué tal? Por favor, pueden reaccionar o poner en el chat las personas que estuvieron en la clase pasada, por favor. Buenas noches, buenas noches. Cherlyn, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Cherlyn, por favor, ¿puedes conectar tu audio para poder platicar? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Cherlyn? ¿Te acuerdas el caso que hicimos la clase pasada? Sí, de hecho yo fui la que expuso. Claro, por eso quería hablar contigo. Quería Sí, saber y que también le cuentes a tus compañeros cómo te sentiste con el caso, con el desarrollo, con lo que yo te preguntaba, en cómo hacía para que, por ejemplo, abordes más temas, más conocimiento, para que desarrolles esa competencia estratégica dentro de recursos humanos, ¿no? Entonces, quiero saber cómo te sentiste. En un momento yo te hice una pregunta súper fácil, que la respuesta simple estaba en la diapositiva que justo estabas eh, transmitiendo, pero seguro por los nervios, ¿no? O por mucha información, a veces uno se puede bloquear. Pero si tú piensas netamente y analizas toda la información, pues tienes la facilidad de resolver el tema de conflictos o problemas en la vida real dentro de tu ámbito profesional. Entonces, cuéntame, Cholín, ¿cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿No? ¿Qué lección te deja este caso que resolvimos la clase pasada? sí, claro, bueno, igual sí era una pregunta a lo mejor un poco sencilla y yo a lo mejor me fui como a lo más difícil y pues a lo mejor no razoné como muy bien la pregunta y pues sí, o sea, me sentí bien, como que trabajé un poco mi cabeza y pues lo que aprendí pues, o sea, creo que las habilidades blandas, aunque nosotros lo veamos como algo que no de no tanta importancia, bueno, que para mí sí lo es, creo que es algo en lo que también nosotros como a lo mejor administradores o que estamos especializados en recursos humanos, etcétera, siento que las habilidades, esas habilidades son aquellas que tenemos que, pues, mm, practicar y también como que los que vamos a reclutar, que sean como las esenciales que ellos tienen que tener para que nuestra empresa o la empresa en la que estamos trabajando funcione. Genial, Chelín. Ahora, nos quedamos cortos, ¿no? Porque solo tú pudiste participar en el tema del desarrollo. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con el tema del desarrollo? Por favor, coordinador, ¿podrías volver a enviar por el grupo de WhatsApp el caso? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con respecto al caso, lo que desarrollamos, lo que hablamos, lo que aprendimos? Listo, ya se volvió a compartir. Gracias. Dime, Marina. Coméntame, ¿qué duda o consulta tienes con respecto al caso? Buenas noches. Mire, bueno, yo había desarrollado la diapositiva excluyendo todos los requisitos del personal. No lo entendí así, que iba a detallar, pero cuando expuso mi compañera Charly, bueno, me di con la sorpresa y yo no había desarrollado esa parte. Ok. Solo quería comentarle, ¿no? Porque fue importante cuando ella estuvo desarrollando su trabajo, fue importante todo lo que usted le dijo y bueno, para mi sorpresa, ¿no? Eso es lo que le podía haber comentado. No entendí esa parte, que tenía que desarrollar los requisitos de la convocatoria para el puesto. Eso es todo. Gracias. Ok. Listo, Marina, muchas gracias. Marina, ¿por qué crees que no consideraste ese punto de vista? Porque me enfoqué más en el trabajo de recursos del equipo
porque la problemática en sí era por el equipo, que no estaba haciendo bien la estrategia, ¿no? No estaban aplicando bien su estrategia para convocar o para retener a los colaboradores. Exacto, pero siempre cuando vamos a analizar tenemos que ver el origen del problema. Entonces, dentro de recursos humanos, como yo les había comentado anteriormente, todos los subsistemas están conectados, tienen que ir más allá. Ese es el beneficio, por ejemplo, de desarrollar un perfil estratégico, que vas más allá del ocaso normal. Si bien es cierto, la problemática es que no están trabajando de manera estratégica, el no hacer un levantamiento de perfil adecuado también está mal. Y si tú lo haces de manera correcta, eso significa que tú tienes un perfil estratégico. Cada documento, cada archivo, cada comunicado, cada entregable que tú hagas es estratégico, no lo haces por hacer. Por ejemplo, poniendo un ejemplo súper sencillo. Ay, mi empresa hace actividades, mi empresa hace fiestas. ¿Ustedes creen que esas fiestas o actividades lo hacen por hacer? No, hay un detrás. ¿Por qué hay una fiesta de fin de año? ¿Por qué hay un día de integración? Nosotros como recursos humanos proponemos estas actividades no para que haya simplemente hay un tipo de actividad extracurricular, por así decirlo, dentro del trabajo. No, todo es de manera estratégica. Por ejemplo, si tú haces una integración a principios de año, y luego la siguiente semana tú haces una evaluación de clima laboral, ten por seguridad que esa satisfacción de clima laboral va a salir con un porcentaje más alto porque hiciste una actividad reciente. ¿Se dan cuenta cómo se piensa de manera estratégica? Hasta para hacer actividades, fiestas o integraciones, hay que pensar cuál sería el beneficio que nosotros tendríamos como empresa para hacer esa inversión, porque cada reunión, cada actividad, hay una inversión detrás, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, no es que hacemos fiesta por hacer, hacemos reuniones por hacer, hacemos capacitaciones por hacer, no, tiene un fin estratégico. Y si se dan cuenta, las empresas que están en el en el Great Place to Work, tienen esta afinidad de hacer fiestas, hacer actividades, pero lo hacen con un fin, con un objetivo, ¿ok? Hasta lo hacen para recaudar información. Chicos, ustedes, por ejemplo, si manejan un perfil estratégico, ustedes pueden recaudar información de lo que no saben en el mercado en el momento que ustedes están haciendo el proceso de reclutamiento, ¿ok? Denme un segundo, por favor. Ok, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes de que, ustedes saben el caso de Netflix? ¿Saben, por ejemplo, ustedes cómo hace Netflix para saber lo que le gusta al público, por así decirlo? ¿Cómo mejorar el tema de su plataforma? Saber qué series, qué películas. ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Alguien aquí sabe? Estos casos que les comenté, por ejemplo, la vez pasada de Blockbuster, de Kodak, de BlackBerry, ténganlo presente porque es un sustento real, es algo que pasó en la vida real. Cuando quieran sustentar con sus directivos o con sus gerentes, pues ahí lo van a tener en la cabeza. Y ahorita, por ejemplo, les voy a dar, por ejemplo, el caso de Netflix, ¿ok? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con recursos humanos? Todo tiene que ver con recursos humanos. Por ejemplo, una empresa de tecnología que venda servicios de software, ¿qué tiene que ver con recursos humanos? Todo tiene que ver, todo, porque ahora somos una área, un departamento estratégico. Somos una una pareja de negocio para la empresa. Entonces tenemos que saber dónde estamos en el negocio. ¿Ok? Un segundo. Acá está. ¿Ok?
Por ejemplo, les voy a contar el caso de Netflix. ¿Ok? Netflix tenía una problemática, porque claro, estaban saliendo más plataformas igual a ellas, ¿no? Que estaban dando el mismo servicio de, por ejemplo, de tema de series, de películas, que lo estaban ellos mismos produciendo. Antes Netflix solo daba películas que ya habían, o series que ya habían, y después comenzó a producir sus propias películas o series. Pero ellos decían, pero ¿qué películas, qué tema, qué género, qué categoría hacemos? Entonces, alguien de recursos humanos, una de las cabezas de recursos humanos dijo, ok, miren, y esto, miren, dense cuenta este perfil de recursos humanos que tenía Netflix, ¿ok? Dijo, nosotros cuando hacemos el proceso de reclutamiento y selección, también recaudamos información del exterior. ¿Por qué? Ahora que vamos a producir nuestras películas y nuestras series, ¿por qué no contratamos gente, pero de forma estratégica? Uno, para conseguir a los mejores talentos y dos, recaudar información de manera gratuita sin que nosotros, los empleados de Netflix, invirtamos tiempo operativo en investigar el mercado o hacer o pagar a un externo una investigación de mercado. ¿Ven? Bajo costo, tiempo, ¿ok? Eso es ser estratégico. Entonces Netflix dijo, mandó una convocatoria masiva de varios perfiles, por ejemplo, de producción, de comunicaciones, audiovisuales, diseño, de todo, de todos los perfiles que tienen dentro de producción, ¿no? Y una de las etapas era de que, o una de las actividades era de que ellos tenían que realizar una actividad en la cual tenían que dar ideas sobre crear una serie o una película, ¿ok? Según las necesidades del mercado. Entonces lo agruparon de diferentes perfiles, uno audiovisual, un productor, uno de comunicaciones, uno de diseño, los separaron por grupos y al día siguiente les dieron 24 horas para hacer esta actividad y al día siguiente expusieron el por qué hacer una serie, por ejemplo, de lobos, una serie de vampiros, una película de terror, qué género es más, ¿ok? Y a los mejores grupos o las mejores ideas o los mejores expositores los contrataron y a la misma vez hicieron una investigación de mercado en la cual ellos se ahorraron tiempo y dinero. Entonces, esas cositas, esos detalles, son los que le hace tener a una persona un perfil estratégico, a un trabajador de recursos humanos. ¿Ok? Mira, una problemática de Netflix, que era su principal objetivo, ok, vamos a hacer películas, vamos a hacer series, pero ¿cómo? Nos va a salir caro. Recursos humanos como business partners les dio esta solución. ¿Ok? Obviamente pasaron por varias etapas, contrataron gente y tuvieron, sobre todo, tuvieron información gratuita. ¿Ok? Y eso también ustedes lo pueden hacer en sus procesos de recursos humanos, ¿no? También ustedes lo pueden hacer, o no saben, por ejemplo, cómo está el mercado por un lado, por el otro, ¿ok? No, ahorita solo les estoy dando un ejemplo, ¿ok? Les estoy dando un ejemplo, no estoy compartiendo pantalla todavía porque estamos hablando sobre el caso que hemos hecho y, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, no vemos las otras subáreas o las otras actividades dentro de recursos humanos. Para que se den una idea, siempre utilicen toda esa información, ¿ok? Cuando ustedes ya vayan desarrollando su carrera más adelante, ustedes van a tener un espacio en las auditorías, ¿ok? Van a tener un espacio en las auditorías, tienen que estar así con ese perfil estratégico, ¿ok? ¿Alguna duda o consulta con respecto a todo esto que hemos estado hablando? Una consulta, profesor. Sí, cuéntame, Marina. En una de las postulaciones se trata de una empresa que requería personal de cobranza, ya, pero el señor, el jefe, me indicó que no duraba el personal, pero no, al parecer es por el mal carácter que tiene el señor. Ok, Eso lo directo. sentí. Bien, entonces
En ese caso, ¿qué hacer? Porque el personal de recursos humanos, bueno, no tiene, está fuera del alcance de ellos que el personal se retire. Ok, si bien es cierto, nosotros no manejamos las decisiones de las personas que se van o cualquier decisión que tomen las empresas, nosotros como recursos humanos siempre tenemos que tener un plan de acción para anticiparnos a eso. Si ya tenemos un histórico, por ejemplo, de que estas personas se van por ese motivo, supongo yo que han hecho una encuesta de salida. Entonces, tienen ahí la información. Si tienen información, la información es poder y hay que utilizarla. Entonces, siempre hay que ir al origen del problema. ¿Qué quiero decir en este caso? Si acá el problema es el conflicto por el manejo de las faltas de competencia y liderazgo del jefe, hay que tratar al jefe, ¿ok? No es que lo vamos a votar, no es que le vamos a hablar de forma incorrecta, nada, ¿ok? Lo que se va a hacer es hacer una reunión de feedback primero con el jefe, diagnosticar al jefe si es verdad todo lo que comentan los trabajadores y dependiendo de eso, hacer un programa de coach, de mentoring, una capacitación netamente para él de liderazgo, ¿no? Y medir el cambio de comportamiento de su liderazgo en esos meses, en 3, en 6 meses, ¿no? Primero hay que ir al origen del problema, diagnosticarlo y hacer un plan de acción, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Hay a veces, y me ha pasado, que hay líderes que no se dan cuenta del trato que le dan a sus subordinados. Ojo, no hay, ¿ok? No se dan cuenta, pero a veces hay que decirlo, ¿ok? Hay que decirlo, ¿ok? Entonces, yo te recomendaría que sí, hay que hacer un plan de acción con respecto al jefe sobre sus competencias de liderazgo. Y si no hay un cambio de comportamiento, a pesar que la empresa ha invertido en capacitaciones o en desarrollo de competencias de liderazgo con respecto al jefe, ahí ya podemos tomar un tema de, pues, otras decisiones, ¿no? Pero primero hay que ver lo que está pasando para poder mejorarlo. Lo que no podemos medir, no podemos desarrollar. ¿Alguien más, chicos? ¿Tiene una duda, consulta? Puede ser de su trabajo. Chicos, aprovechen. Si tienen algún problema, un conflicto que no saben cómo desarrollarlo en su trabajo. ¿Seguros? Ok, entonces vamos a entrar ya al tema de la tercera clase, que es capacitación y desarrollo. Hemos visto el tema de planificación de recursos humanos, las etapas, de manera estratégica en recursos humanos, ¿ok? En recursos humanos, el tema de reclutamiento y selección, los tipos, las fuentes, qué fuentes utilizar de forma estratégica. Y ahora vamos a entrar al tema de capacitación y desarrollo, ¿ok? Que es un tema muy importante porque a veces las personas confunden capacitación con desarrollo, que es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. Y vamos a ver las diferencias, los beneficios y todo lo demás, ¿ok? Entonces, me dicen cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Genial. Ok, entonces vamos a entrar al tercer tema, ok, que es capacitación y desarrollo. ¿Qué es la capacitación? La capacitación es un proceso sistemático mediante el cual una organización proporciona conocimientos, habilidades y actitudes a sus colaboradores para que puedan realizar su trabajo de manera más efectiva y eficiente. ¿Ok?
¿Qué quiere decir? Que en otras palabras, capacitar es enseñar a hacer mejor lo que ya se hace, ¿ok? O preparar a alguien para asumir nuevas responsabilidades dentro de la empresa, ¿ok? Que es diferente al desarrollo. Ojo, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo. Un operario aprende a manejar una nueva máquina, un analista mejora sus habilidades con Excel avanzado, o un jefe desarrolla sus competencias de liderazgo y comunicación. Entonces, podemos concluir que la capacitación busca cerrar brechas entre lo que el colaborador sabe hacer y lo que la organización necesita que sepa hacer. Por ejemplo, chicos, yo estoy buscando a un analista contable, por así decirlo, ¿ok? Que necesito que cumpla ciertos requisitos. Actualmente yo tengo un asistente contable, ojo, ¿ok? Y me he dado cuenta que a este asistente contable le falta el tema de análisis al detalle, el tema de conocimientos avanzados en temas financieros, contables, libros, ¿no? Entonces, si yo necesito a un analista, tengo dos opciones: contratar a alguien externo o capacitar a este asistente de que lo que está haciendo bien lo haga mejor para aumentar línea de carrera. Eso es capacitación. Capacitar en las cosas no necesariamente que está haciendo mal, sino en las cosas que lo va a hacer mucho mejor. ¿Ok? O tener un cambio de comportamiento a favor. ¿Ok? Eso, por ejemplo, si lo hablamos de manera estratégica, esas brechas también se le dice gaps. ¿Ok? Entonces, en un lenguaje de recursos humanos con perfiles de Human Resources Business Partner, si ustedes ven la palabra gaps, también son brechas. ¿Ok? Entonces, ahí anoten esos sinónimos, es importante, eso le da más profesionalismo, más capacidad de aprender. ¿Ok? Gaps o brechas es el espacio de donde estoy a donde quiero llegar. ¿Ok? Esos son brechas o gaps. Etapas. Primero, como ya lo había dicho, detectamos necesidades. ¿Ok? Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos a estas personas, a estos talentos, pero estamos identificando vacíos de conocimientos o habilidades que deben fortalecer para que puedan hacer un mejor trabajo o aumentar su línea de carrera. ¿Ok? O también puede ser que tengan una baja productividad. ¿Ok? Pero no necesariamente un colaborador de la empresa va a ser capacitado porque está haciendo mal su trabajo, porque comete errores frecuentes, sino también a favor para que esta persona se desarrolle profesionalmente. ¿Ok? Eso hay que tener cuidado. No es siempre que una persona se va a capacitar es porque es algo por algo malo. Como nosotros, ¿no? Ustedes ahorita están llevando este curso de gestión de recursos humanos porque quieren desarrollar su perfil, porque este curso está desarrollado a ser un perfil más estratégico, ¿no? Entonces, eso es capacitación. Después tenemos el diseño del plan de capacitación, ¿ok? En donde se definen qué temas, qué objetivos, el público objetivo, duración y metodología, ¿ok? En definir los temas es definir qué es lo que quiero mejorar y agarrar esos puntos. Todo, chicos, todo, reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, clima laboral, bienestar, todo, tiene que estar orientado o alineado a los objetivos de la empresa. Y de ahí va a caer en cascadas, ¿ok? De ahí caen cascadas, ¿ok? Caen cascadas y se van haciendo más objetivos, pero siempre alineado al objetivo principal de la empresa. ¿Ok? Si ustedes están haciendo o están implementando un plan de capacitación que no está alineado a lo que se necesita o a la empresa, va a haber una inversión
que no va a ser a favor de la empresa y ahí vienen los problemas, ¿ok? Entonces, siempre tienen que tener documentación, sustento, modelos de capacitación en donde se ponga el objetivo, ¿ok? El tema, por ejemplo, de la asistencia, el tema de la duración, qué metodología vamos a usar, si va a ser in-house o no, ¿ok? Lo va a hacer alguien interno o alguien o no, ¿ok? Y la capacitación no solo es un tema de llevar un curso, un taller, ¿no? Va más allá, pueden ser personalizadas como coaching que ya había nombrado, un tema de mentoring, ¿ok? Y cuando ya hice esta capacitación, ya la implementé, ya viene el tema de la evaluación, ¿ok? En donde voy a medir si los participantes aprendieron, aplicaron y generaron resultados. Porque, ojo, yo puedo, como participante, haber aprendido los conocimientos. Y si yo, por ejemplo, en un mes le tomo una prueba de los temas o de lo que aprendió en la capacitación y sale aprobado, eso significa que sí aprendió, más no que lo está utilizando en la empresa. Entonces, para evaluar un trabajador estratégicamente que aprovechó la capacitación es medir con KPIs o con indicadores si todo lo que esto aprendieron lo están utilizando en la empresa. Si ustedes solo miden que han aprendido, eso no va a servir mucho en temas numéricos de inversión o del ROI, ¿ok? Tienen que medir lo que aprendieron y lo que están aplicando a la empresa, ¿ok? Y eso va a ser otra medición que la generación de resultados. Siempre, si vamos a tener un perfil estratégico, hay que saber qué estamos midiendo, ¿ok? Y hay que medir lo más óptimo y lo más eficiente, ¿ok? Eso con respecto a las etapas, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? Gustavo Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. Quisiera que me pueda brindar un ejemplo del caso real. Eh, cómo es que cuantifica cómo hago esta evaluación? Lo que a mí se me viene a la mente cuando me dicen evaluación, considero que tendría que hacer un análisis cuantitativo de la correlación de si es que qué tan bueno ha sido el aplicar el taller o el coaching y luego evaluar el impacto, ¿no? Entonces, yo lo asocio cuando usted menciona evaluar, yo lo asocio a eso. Entonces, tendría que ser una matriz con mis variables, qué es lo que voy a analizar, eh, plantear la encuesta a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué tan beneficioso también es eso de adjuntar toda esa información en poco tiempo disponible, ¿no? Bueno, siempre recordemos que la información es poder. Mientras más información tengamos, está súper bien. Ahora, entrando un poquito a las palabras que estás utilizando, que me lleva más un tipo de people analytic, ¿ok? Que es algo un poco más avanzado, ¿ok? A comparación de este curso. Si bien es cierto, vamos a tener mucha información, como perfiles estratégicos tenemos que recaudar y recopilar solo la información importante. Esa información importante la vamos a convertir en un activo fijo de información para la empresa. ¿Cuál es lo más eficiente para medir si esa capacitación tuvo efecto o no? 1, el cambio de comportamiento, ¿ok? 2, cómo aplica estos conocimientos, ya sea coaching, talleres o habilidades duras o blandas, en el trabajo, ¿ok? Eso es lo más importante. Ahora, el tema, por ejemplo, de la asistencia, ¿no? El tema, por ejemplo, de la asistencia, si es in-house o fuera, esos indicadores también importan, pero ya van un poquito a segundo plano, porque no estás midiendo directamente en sí lo que el trabajador lo va a aplicar dentro de la empresa. Por ejemplo, ustedes están llevando este curso que tiene 5 sesiones, pero si ustedes solo asistieron a 3, se perdieron 2, pero estos 3, y ustedes se pusieron, por ejemplo, estudiaron esas 2 clases que no estuvieron,
y están al final aplicando a la empresa todos los conocimientos, eso está súper bien. Por eso digo que hay que medir el tema de no solo lo que aprendieron, sino de lo que aprendieron aplicado al trabajo, ¿ok? Y siempre les recomiendo, también de manera estratégica, no es como que, ok, ya le di la capacitación al trabajador, acá se quedó. No, hay que, o sea, hay un ganar-ganar. Si yo capacito al trabajador para que desarrolle profesionalmente, por otro lado, estratégicamente hablando, hay que hacer un tema de permanencia, ¿no? No es que yo le doy a los trabajadores una maestría o le doy un diplomado y se los pago y ya. Hay un tema de pertenencia, hay una documentación legal detrás, ¿no? Donde, ok, me comprometo a quedarme 1 año en la empresa, 2 años en la empresa, si no, en todo caso, me devuelven la inversión, a la empresa devuelven la inversión que hicieron, ¿no? Entonces, siempre va a haber un ganar-ganar y siempre toda la capacitación es por algo, ¿ok? Entonces, hasta ahí, podemos hablar el tema de capacitación, porque si ya nos vamos a algo más avanzado como People Analytics, eso ya es otro curso, ¿no? Que también lo dicto, es otro curso que también lo dicto, pero está muy buena tu observación, Gustavo, porque eso es algo de lo más importante que se está hablando, ¿no? Porque al final la empresa le va a interesar el tema de cuál es mi ROI, ¿no? ¿Cuál es mi ROI? Otra duda, consulta que tengan. María Montalbán, cuéntame. Sí, docente. Con respecto a lo que usted ha explicado sobre las antiguas clases que en donde yo no he estado, pero parece que me ha explicado algo, me parece algo interesante que usted nos pueda explicar cómo mejorar nuestra cuenta estratégica, o sea, qué debemos hacer. Disculpa, María, no entendí así la pregunta que tenías, o solo lo estabas hablando en términos generales. No, es que usted dijo algo de nuestro perfil estratégico, algo así, y yo quería saber cómo se mejora, que dice que nosotros obtenemos bastante información y quisiera saber cómo se mejora nuestro perfil. Ok, Sí, ok. María, ¿tú estuviste en la clase pasada? no, Ok. Lo que pasa es que la clase pasada hicimos un caso aplicativo con mucha información y detallando algunas preguntas. Por ejemplo, su compañera Charlene hizo una presentación muy buena. La presentación tenían que hacerlo en PowerPoint, ¿ok? Hizo una presentación muy buena en donde respondió las preguntas con lo que habíamos estudiado, ¿no? Por ejemplo, un perfil estratégico no solo no toma decisiones subjetivas, toma decisiones objetivas, haciendo un diagnóstico primero. Supongo que el coordinador ya les envió la presentación de la segunda clase. Ahí vas a ver detalladamente el tema del diagnóstico, la planificación, la implementación y el seguimiento. Esas 4 etapas es muy importante que las sepan manejar para cualquier reclutamiento y selección, capacitación, evaluación de desempeño y todo. ¿Ok? Justo todo lo que acabo de comentar, todo lo que acabo de decir, por ejemplo, al principio, lo que le comentaba a Charlene, todo todos esos conocimientos va a hacer que ustedes tengan un perfil más estratégico, como ahora se está utilizando Human Resources Business Partner, ¿ok? Pero no se dice, o sea, por ejemplo, Human Resources Business Partner. Así se pone en tu CV, así se pone en LinkedIn en palabras claves, ¿no? Cuando tienes un perfil ya estratégico, un perfil senior, porque ahorita para ser competitivo dentro de recursos humanos, no es solo tener un perfil operativo, sino un perfil estratégico. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Gracias, María, por tu participación. Melissa, ¿podrías explayarme tu pregunta por micrófono, por favor? Melissa Méndez, ¿estás ahí?
¿Ahora me escucha? Sí, Melissa. O sea, pregunto cuándo podría poner el perfil de HRBP. Ok, mira, eso va a depender de cómo tú estás gestionando y depende de la experiencia. Por eso son los casos aplicativos. Los casos aplicativos que yo doy en clase son muy importantes porque te hace salir de la caja, te hace pensar más. Si tú, por ejemplo, si hay un problema, teníamos el caso, y el caso hablaba de que había una mala gestión estratégica dentro del Departamento de Recursos Humanos porque no trabajaban de manera eficiente. Y su compañera me dice que no vio el tema del levantamiento de perfil como un problema. No, porque dijo, esa información no lo voy a considerar para mejorar el tema del área de recursos humanos. Entonces, mientras tú utilices todos los subsistemas dentro de recursos humanos, los alinees, los unas, cojas información de un lado para otro, y sobre todo el tema de tomar decisiones, eso te va a hacer un perfil Human Resources Business Partner. Y eso solo lo vas a hacer con la práctica. Por ejemplo, la persona que dio esta idea Netflix, ¿ok? Cuando un perfil es estratégico, cuando ya te involucras con el negocio, con el funcionamiento. Por ejemplo, si estás en una empresa tecnológica, tú tienes que saber qué hace un desarrollador de software, qué hace un virtualización, qué hace un tester, qué hace un analista de calidad. Tú tienes que saber quiénes son los clientes, tienes que saber cómo es la forma de trabajo, porque tú como recursos humanos vas a dar ideas para mejorar todo eso. ¿Ok? Tú puedes decir, pero eso no tiene que ver comercial. No, eso también lo ve recursos humanos. El tema de hacer un estudio de mercado. Eso lo ve marketing. No, también lo ve recursos humanos. Obviamente del enfoque y de la vista de recursos humanos. ¿Ok? Eso recuérdenlo bien. Melissa. Sí, o sea, sería una persona que sea ágil y aplique todos los claro, sería aplicar todo a Exacto. la empresa. Exacto. Por ejemplo, les recomiendo que se metan al curso de People Analytics, que ya también lo estamos llevando acá en ITEC, para que tengan un perfil más estratégico. Ahí se va a hablar netamente de la data que se está utilizando, cómo se está utilizando, qué indicadores, para qué sirve, qué es una materia prima en información, qué es un activo fijo, qué es un driven data, ¿no? Cómo utilizarlo, cómo ejecutarlo, ¿no? El tema de metodologías ágiles también dentro de recursos humanos, cómo utilizar Scrum para reducir tiempos en el proceso de reclutamiento y selección. O sea, tienen que saber temas de tecnología, temas de innovación, no solo quedarse en saber cómo calcular una planilla. No, tienen que estar ahí metidos y estar capacitándose en temas de innovación, en temas de tecnología, ¿no? SQL, Power BI, ¿no? Python, o sea, todo eso se tienen que estar, y eso les va a dar un perfil más estratégico también. ¿Otra duda o consulta que tengan, chicos? Gustavo. Profe, ¿qué tal? Una consulta. Yo no llevo todavía el curso de People Analytics, pero yo, por ejemplo, por lo poco que me enseñaron en la universidad, este, yo pude destacar una herramienta que es SPS y Yamovi. Ambas aplicaciones me permiten buscar mis propios indicadores y yo tengo que construir mi marco teórico, pero quería saber eso, ¿no? ¿Qué herramientas utilizan en People Analytics? Porque también me está llamando un poco más la atención el curso y quería saber eso. En People Analytics se utiliza el tema de Power BI, el tema de SQL, el tema de Python. O sea, depende de la plataforma que tú vas a utilizar y cómo vas a ejecutar. Cualquier plataforma donde se maneje data, ¿ok? Donde se maneja data, eso es People Analytics referente a recursos humanos. Les voy a decir la diferencia. Por ejemplo, hay muchos cursos de Big Data, ¿ok? El Big Data es un curso o una especialización de manera genérica, indiferentemente si trabajas en recursos humanos o no. ¿Qué quiere decir? Que puedes utilizarlo en marketing, en logística, en contabilidad, en todos. Ahora, People Analytics
es la especialización de Big Data en recursos humanos, porque vas a analizar a las personas, la información de las personas, ¿ok? Esa es la diferencia de meterse a un curso de Big Data y un curso de People Analytics, ¿ok? En este caso, en ITEC, el curso que damos de People Analytics también lo damos con el tema de teoría y casos aplicativos, ¿no? Sin usar plataformas porque hay muchas personas que no manejan el tema del Power BI. Les recomiendo que se metan a otro curso de Power BI netamente. Y cuando ya lo tengan, podrán fusionar estos dos conocimientos para que tengan el tema teórico y aplicado en Power BI, por ejemplo. ¿Algún otro duda o consulta? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Muchas gracias por su participación. Entonces vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, estamos en las etapas que ya hemos conversado, que está la detección de necesidades, diseño de plan de capacitación y evaluación y seguimiento. Ahora, ¿qué beneficios trae el tema de la capacitación? ¿No? Vamos a verlo a nivel de la empresa, de la organización y también a nivel individual. ¿Ok? Entonces, a nivel de la organización, aumenta la productividad y la eficiencia. Y obviamente eso genera más utilidad a la empresa. Disminuye errores, retrabajos y desperdicios. ¿Ok? Entonces, si tenemos cuello de botella en cualquier proceso, lo va a reducir. Si estamos duplicando trabajo, también, porque vamos a detectar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Mejora el clima laboral y la comunicación interna, porque cuando tú eres más productivo, sabes más, estás más motivado usualmente. Entonces, obviamente, si tú estás capacitándote, tu equipo también se está capacitando, ¿no? Y va a haber una mejor comunicación, un mejor clima laboral, ¿no? Como les digo, todos los subsistemas dentro de recursos humanos se unen, se enlazan, ¿ok? No es que uno esté apartado del otro. Fortalece la imagen corporativa, ¿ok? Empresa que invierte en su gente. Por ejemplo, ¿por qué la gente quiere trabajar en la empresa, en la empresa X? Porque se sabe que se preocupa por su gente, invierte en su gente, la capacita, la ayuda, le da beneficios orientados a sus necesidades, ¿ok? ¿Y esto qué nace? Las empresas que tienen más años en el mercado, el boca a boca, tenemos a un familiar, tenemos a un amigo, y queremos entrar a esa empresa. Entonces, eso es lo que se busca también mediante la capacitación, ¿ok? Repito, todos los subsistemas dentro de recursos humanos están enlazados, ¿ok? Después, reduce la rotación y mejora la retención del talento. Recordemos, por ejemplo, si nosotros somos 150 trabajadores, no los 150 trabajadores somos talento, será un 5%. Hay que detectar ese 5%, hay que ver qué es lo que sus necesidades en capacidades duras o en capacidades blandas, capacitarlos para retenerlos y que no se vayan, ¿ok? Y al resto de personas que también son importantes, porque todos los trabajadores son importantes en la empresa, reducir esa rotación también con capacitaciones, ¿ok? Capacitaciones pueden ser más genéricas, pero a los talentos sí más específicas y personalizadas, ¿ok? Esos son los beneficios a nivel de empresa, a nivel de corporación, que es por eso que lo hace la empresa, ¿ok? Ahora, a nivel de individual, es decir, de los empleados, de cada empleado, incrementa la seguridad y la confianza del colaborador, porque claro, vas a ir más seguro al trabajo, a hacer tus actividades de forma más segura y vas a perder menos tiempo en querer mejorar una presentación o hacer algo mejor porque ya tienes ese conocimiento de cómo hacerlo, ¿ok? Potencia su desempeño y competencias técnicas, ¿ok?
Entonces, tener mejor desempeño te puede hacer que tengas una línea de carrera a un corto plazo, ¿ok? Tus competencias técnicas, ¿ok? Porque también nosotros nos capacitamos con nuestros medios, con nuestro dinero, pero también la empresa invierte en nuestros, también hay un ahorro ahí también. Aumenta la motivación y el sentimiento de pertenencia. Entonces, acá ya estamos hablando de la marca empleadora, ¿no? Del compromiso que nosotros vamos a gestionar con los empleados, ¿no? Después tenemos mejora las posibilidades de crecimiento profesional, claro, ¿no? Porque si yo tengo un buen desempeño, obviamente, chicos, si yo voy a tener en mi empresa un proceso de capacitación, un plan anual de capacitación, obviamente, alineado a eso, tengo que tener un plan de crecimiento profesional, de línea de carrera. Es decir, no es que ya capacité al trabajador y listo, ya está. No, por ejemplo, si tengo un área de marketing, ok, ¿cuál es la línea de carrera de marketing? Con este perfil y estas competencias va a ser practicante. De ahí va a subir asistente, de ahí analista senior o analista, de ahí a coordinador, de ahí, o sea, hay que tener eso, o sea, no es solo hacer una capacitación, no, hay que tener una línea de carrera. Las Big Four, por ejemplo, tienen una línea de carrera establecidas, tienen posiciones, ¿ok? Por ejemplo, tienen analista junior, analista senior, hay analista 1, analista 2, analista 3, analista 4, ¿no? Entonces, tipo, hay que hacer una línea de carrera. Ok, obviamente es una línea de carrera larga, pero que va subiendo más rápidamente. Ok, como digo, todo está conectado. Ok, entonces, capacitar es ganar dos veces. La empresa mejora sus resultados y la persona mejora su valor. Ok, ¿por qué? Porque ponte que ya me capacitaron, ya llegué al tope, ya tuve el tiempo de pertenencia por la capacitación que me hicieron, puedo buscar otras oportunidades laborales afuera, ¿no? Y mejorar mi valor en el mercado, porque sé que estoy destacando. Tengo una ventaja competitiva con mi perfil estratégico a comparación de otros colaboradores u otros postulantes. De ahí tenemos las estrategias, ¿ok? El tema de las estrategias. Entonces, ¿qué estrategia podemos utilizar en tema de capacitación? Por ejemplo, la capacitación interna, que es dictada por el personal de la misma empresa, ¿ok? Esta no es que voy a capacitar a cualquier persona. Hay que escoger una persona que sepa sobre el tema y que tenga una orientación a ser docente o facilitador en tema de dar información a los trabajadores, porque, por ejemplo, hay personas que saben mucho, pero no saben cómo transmitir esa sabiduría a otras personas. ¿Ok? Si bien es cierto, es algo más barato, porque voy a escoger a alguien de la empresa que va a hacer estas capacitaciones a mi personal, siempre tenemos que escoger a la persona correcta para que esto funcione. ¿Ok? Entonces, la ventaja es que es un bajo costo porque es algo interno y es un enfoque adaptado al negocio. O sea, si voy a hacer una capacitación, tiene que ser en el tema y tiene que saber sobre el negocio, sobre el giro y tener esa competencia de ser alguien que aumente la línea de aprendizaje de los demás. No es que voy a escoger ya, al jefe de finanzas o al director de finanzas, no necesariamente. ¿Ok? Eso es también escoger y pensarlo de forma estratégica. De ahí tenemos la capacitación externa. ¿Qué vamos a hacer acá? Contratar consultores o instituciones especializadas. Usualmente esto se hace cuando son especializaciones más difíciles, ¿no? O más críticas, como certificaciones en el ámbito, por ejemplo, tecnológico, ¿no? Que hay nuevas tecnologías que todavía no están muy desarrolladas, ¿no? La ventaja es que te va a dar una visión fresca, nuevas metodologías más innovadoras, vas a usar más recursos y especializaciones, ¿ok? En la capacitación externa puede ser una capacitación en el puesto, ¿ok? Una capacitación en el puesto o una capacitación del negocio en sí, ¿ok? ¿Esto qué beneficio te da? Que es un aprendizaje práctico mientras estás realizando el trabajo, ¿ok? Entonces,
es algo que, por ejemplo, yo lo voy a aplicar sí o sí, de manera paralela mientras voy aprendiendo y lo voy aplicando en el trabajo. ¿Ok? Esto es bueno cuando, por ejemplo, son tipo capacitaciones masivas, por ejemplo, al entorno de ventas, al tema de call center, no posiciones operarias, el tema de asistente o roles operativos muy técnicos, no para que valga la pena, porque si me pongo a hacer una capacitación externa especializada por cada persona, pues va a salir increíblemente costoso, ¿no? De ahí tenemos la capacitación fuera del trabajo, ¿no? Que son cursos, talleres, seminarios, programas de formación fuera del entorno laboral. Es decir, que yo voy a hacerlo fuera del horario laboral. Un consejo, si yo voy a dar una capacitación, yo les recomiendo que estas capacitaciones sean en horarios laborales, ¿ok? Salvo sea una maestría, algo, un doctorado o un diplomado que pese en una institución fuerte, ¿no? Pero si no es así, les recomiendo que sea en horario de trabajo para que el trabajador lo valore más y esté más motivado. Ponle, mira, vas a aprender sobre Power BI de lunes a viernes por 2 meses después del trabajo. Acabas a las 7 y de 7 a 10 son tus clases. Imagínate, ¿no? O sea, obviamente voy a aprender, pero voy a estar a tope. No, entonces yo recomiendo que las capacitaciones para que valgan la pena y tengan un mayor impacto, ¿no? En un menor corto tiempo, les recomiendo eso, que hagan estas capacitaciones dentro del horario laboral. Y bueno, están las capacitaciones virtuales o e-learning, ¿no? Que es el uso de plataformas digitales que ya están estructuradas, ¿no? Recursos interactivos, ¿no? Ya hay un tipo de libros, evaluaciones, ¿no? Esto ya es más flexible, tiene más autonomía y reducción de costos logísticos, ¿no? Yo les recomiendo que si sus trabajadores son responsables, están comprometidos con estas capacitaciones, utilicen esta metodología. Pero si ustedes saben que sus trabajadores no le dan importancia, no hacen las capacitaciones cuando tienen que hacer, así les pongo un tiempo, este tipo de capacitaciones no va a ser muy óptimo porque no lo van a realizar. ¿Ok? Si ustedes educan muy bien a sus trabajadores, pues genial que utilicen este tipo porque son asincrónicos usualmente. ¿Ok? Esta capacitación es un aprendizaje mixto, ¿no? Combina lo presencial con lo virtual para aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿ok? Porque lo vas utilizando en tu trabajo mientras vas aplicando, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que dicen, trabajadores, ya, me voy a dedicar toda esta primera semana a hacer las capacitaciones y voy a dejar el trabajo atrás. Tampoco es, ¿no? Si ustedes tienen trabajadores que saben organizarse, saben establecerse, son responsables, pues todo bien, ¿no? Pero si no, les recomiendo las otras, ¿no? Los otros tipos de capacitaciones estratégicas. ¿Alguna pregunta, consulta hasta acá? Chicos, ¿alguna duda o consulta hasta aquí? María. Sí, con respecto al tema, ¿cuál, cuál, qué, cuál es el motivo por las que los trabajadores tendrían un conflicto, así no hagan bien las cosas? ¿Cómo se puede ese conflicto solucionar si es que no hacen bien a cargo de un equipo de empleados o si fuera a liderar como si fuera un gerente de un equipo? Tu pregunta es muy interesante, María, porque ya lo habíamos conversado en las clases pasadas y es bueno tener un refresh respecto a esto. Sí, esa es mi pregunta. Ajá. Un segundo, por favor. Ok. Cuando nosotros como recursos humanos vamos a implementar cualquier proyecto, cualquier implementación, cualquier mejora, ¿ok? Así sea el mejor proyecto o la mejor implementación,
Si no tenemos a nuestros aliados, que son los jefes de áreas o las personas que influyen en los equipos de trabajo o los dueños o los directivos, no va a funcionar el tema de esta implementación del proyecto de recursos humanos. Si bien es cierto, recursos humanos lo implementa, para que funcione es responsabilidad de todos de la empresa. ¿Ok? Recursos humanos no es un auxiliar de colegio para estar atrás de que se porten bien o que cumplan todos los trabajadores. ¿Ok? Recursos humanos implementa estratégicamente. ¿Ok? Para esto tenemos que tener aliados a las personas que son, que tienen carácter de liderazgo o líderes de cada área, sobre todo a los dueños o los directivos de la empresa, porque si ustedes van a implementar algún proceso dentro de recursos humanos, es porque la dirección, el directivo o los dueños ya aprobaron ese presupuesto para esta implementación, ¿ok? Pero para esto tiene que tener aliados, ¿ok? Tienes que tener aliados para que funcione, ¿ok? Tienes que tener aliados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, María, sí, es responsabilidad de todos, ¿ok? No solo de recursos humanos. Recursos humanos no somos auxiliares, no somos maestros de inicial de colegio de primaria para estar atrás de los trabajadores. Nosotros solo implementamos y hacemos un seguimiento y control, ¿ok? Eso, de que está funcionando. Kelly, cuéntame. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿De qué manera recursos humanos maneja el tema de que apoya al personal en capacitaciones, puede ser dentro o fuera del país, pero de que ese personal después de haber llevado esa capacitación no se vaya de la empresa? Porque a veces con el conocimiento se retiran o optan por un mejor puesto en otra empresa. ¿De qué manera recursos humanos debería manejarlo? Gracias, Kelly, por tu pregunta. Justo lo habíamos hablado al inicio de la clase. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a capacitar, vamos a darle conocimiento, vamos a regalarle un desarrollo profesional a cada trabajador o a un trabajador, tiene que haber un documento legal que firme y que se comprometa. Ya va a haber, ya este análisis lo hace un abogado en el cual, ok, este diplomado o esta maestría cuesta tanto. Por lo tanto, tú tienes que permanecer en la empresa mínimo 2 años o 3 años. En todo caso, en la cláusula, tiene que decir que si no cumple el plazo para estar en la empresa, porque la empresa ha invertido en él, el trabajador puede retirarse de la empresa, pero se le va a descontar en su liquidación o tiene que hacer el pago de toda la maestría, por ejemplo, o todo el diplomado. Esto se hace con maestrías, con diplomados, con doctorados, pero por un curso, ¿no? Por un curso que dure, pues, no, pues 5 días u otra cosa, pues no le veo mucha relevancia. Pero por algo que es muy costoso o que dure mucho, por ejemplo, 1 año, ¿no? Sí, hay estos tipos de documentos y son legales, ¿ok? Lo tiene que firmar el trabajador, se compromete a estar en la empresa por ese tiempo a cambio de darle esta línea de carrera, esta línea de aprendizaje, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta? María. Sí, con respecto a la pregunta que le puedo hacer, ¿a qué los empleados, a qué deben estar comprometidos o qué estrategias deben usar? ¿A qué se debían comprometerse los empleados y qué estrategias deben usar para? ¿Para? Para mejorar las cosas, para mejorar en el trabajo, así sea en el trabajo, así sea en una empresa de trabajo. Yo creo que tu pregunta va como recursos humanos, ¿cómo podemos motivar al personal? Porque si hablamos de cómo cada uno mejorar, eso ya depende de cada persona. ¿Te refieres a eso o te refieres con la perspectiva de recursos humanos? Es con respecto a recursos humanos. O sea, o sea, ¿a qué se comprometen los empleados y a qué compromiso pueden llegar
y qué estrategia pueden usar para mejorar, pues, mejorar su situación. A ver, vamos a clarificar un poquito más tu pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros como recursos humanos para aumentar la productividad de nuestros trabajadores? ¿Correcto, María? ¿Eso es lo que quieres preguntar? Sí, Ok, con todo lo que hemos hablado en la clase, con todo eso, con el tema del diagnóstico, cómo estamos, a dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos de la empresa, ¿no? Viendo cuáles son sus necesidades, ya hablando en tema de compensación y beneficios, ¿no? El tema es hacer sentir cómodo al personal, ¿no? A cambio de su desempeño, ¿no? De su trabajo, ¿no? Entonces nosotros como recursos humanos vamos a implementar temas de capacitaciones, temas de beneficios acorde a sus necesidades, el tema de desarrollo, ¿no? El tema ya, un tema de compensación total entre el salario, entre los beneficios, entre bonos, ¿no? Esa ya es la estrategia que cada uno va a utilizar. Va a depender de la situación específica de la empresa, los objetivos, el presupuesto también. No, pero todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho hasta ahorita en el curso, va a ayudar a eso, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? sí, docente. ¿Cuál es a qué conclusión deben llegar los trabajadores o los empleados? ¿A qué conclusión deben llegar? Sí, no, ¿a qué compromiso? Compromiso. Eso ya va a depende cómo los estás midiendo tú, ¿no? Mediante los objetivos. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? No, está todo claro. Genial. Ok. Ok, Melissa, gracias. Gracias, María. Gracias, Gustavo. Kelly también que participó hoy. Denme un minuto, por favor.
Listo, chicos. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Esta clase me ha gustado mucho porque están participando, están haciendo preguntas. Y es lo que yo venía diciendo desde la primera clase, que esto no va a ser un monólogo, ¿no? O sea, yo solo no voy a hablar. Va a ser más tipo una conversación. Kelly. Profesor, una consulta. Yo tengo un familiar que trabaja en una empresa que en este caso ellos hacen línea de carrera. Sin embargo, dentro del contrato indican de que en sus tiempos libres ellos no pueden realizar este tipo de trabajos para otra empresa. Y si es que en caso por ahí lo encuentran realizando un trabajo extra, son despedidos de sus labores. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista, creo que a veces, con todo lo que pasa en la sociedad, a veces uno busca un trabajo extra en su tiempo libre, pero la empresa en este caso no le permite. Porque yo creo que es porque la misma empresa ha invertido en esa línea de carrera para que ese personal tenga el conocimiento que tiene, es porque la empresa ha invertido en ese conocimiento. Y supongo que por lo mismo no permite que este personal se desarrolle para otra empresa, ¿no? Kelly, una consulta. ¿Tú de qué país eres? Perú. Ok, entonces me voy a enfocar a Perú. Ok, te explico. Todos, si ustedes leen bien su contrato de trabajo, sobre todo en Perú, hay una cláusula que dice que no pueden hacer el mismo trabajo que hacen en la empresa para clientes, para otros tipos de clientes. ¿Ok? Todos tienen en el contrato esa cláusula, no solo la empresa de la persona que tú conoces, todas las personas que han firmado un contrato y están en planilla, hay una cláusula en la cual dice que no podemos hacer esas actividades. ¿Por qué? Porque no es a favor de no es un tema de capacitación, es un tema que no es leal, ¿no? Así lo enfoca la ley. ¿Ok? Y sí, puedes estar penado. Si te detectan que estás haciendo el mismo trabajo para otras empresas, sí, está penado, te pueden demandar y todo eso. ¿Por qué? Porque es algo desleal. Te voy a poner un ejemplo. Voy a poner que yo trabajo en Manpower. Manpower es una consultora de recursos humanos y mi posición es de reclutamiento y selección. Manpower tiene un montón de clientes. Si yo estoy trabajando en una consultora de recursos humanos, que el giro es de eso, que damos servicio de reclutamiento y selección, y yo trabajo como analista de reclutamiento y selección para estos clientes, si yo después en mis horas extras tengo otros clientes en los cuales le voy a hacer este proceso de reclutamiento y selección, ahí estás haciendo algo mal tú, porque estás haciendo el mismo trabajo de posibles clientes para Manpower. ¿Ok? Estoy poniendo un caso, ¿no? Eso es lo que no se puede hacer, no se puede hacer. No tiene que ver un tema con capacitación, tiene que ver un tema con el tema de ética y buenas prácticas, ¿no? Que no puedo yo hacer el mismo trabajo con clientes potenciales de la empresa donde yo estoy trabajando o peor aún, en el mismo sector, ¿no? O con los mismos sectores de los clientes. Entonces, en este espacio es algo muy abierto porque yo puedo justificar de mi punto de vista como empresa, si este cliente sí es potencial para mí, porque ponte, para Manpower, todas las empresas son clientes potenciales, porque Manpower no es que se especializa en empresas de tecnología, ponte, ¿ok? Ellos reciben todo tipo de clientes de todos los sectores. Entonces, todos que están trabajando en una planilla, todos los que te han firmado un contrato, tienen esa cláusula. Ahora, si yo trabajo en Manpower y trabajo en otra área, no sé, pues trabajo en capacitación y desarrollo, pero como recursos humanos, yo hago procesos de reclutamiento para otra empresa, ¿ok? Ahí yo no estoy haciendo las mismas actividades, ¿ok? Ahí yo no estoy haciendo las mismas actividades. O si yo trabajo en reclutamiento y selección. Actualmente, por ejemplo, yo trabajo en reclutamiento y selección y estoy dando clases de gestión de recursos humanos, no es lo mismo. ¿Ok? Por eso es que muchos docentes trabajan y son docentes al mismo tiempo. No están haciendo lo mismo. No es el mismo trabajo. Pero si estás haciendo el mismo trabajo con otros clientes, sí, por ley puedes ser sancionado por un tema de que no eres una persona ética y leal a la empresa.
¿Ok? ¿Otra duda o consulta? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, entonces vamos a continuar. Y vamos a dar paso al tema de metodologías. ¿Qué metodologías podemos utilizar en capacitación? La expositiva o magistral, ¿no? Que básicamente es un facilitador que transmite conocimientos teóricos, ¿no? Que usualmente no hay una retroalimentación, por así decirlo, ¿ok? No hay una retroalimentación, por así decirlo, ¿ok? No hay una retroalimentación. Es algo solo como un monólogo, ¿no? Donde se expone como por ejemplo hay estos eventos de conferencias, pues así, ¿ok? Esto es ideal para, por ejemplo, eventos masivos. Después está el aprendizaje experiencial, ¿ok? Donde se aprende haciendo, es decir, no solo es algo teórico, sino también práctico, como por ejemplo los talleres de habilidades blandas, en donde te hacen hacer dinámicas o juegos gamificados, ¿ok? Para que tú puedas aprender. De ahí está el roleplay o simulaciones, ¿no? Que son escenarios reales en donde se practica la toma de decisiones. ¿Ok? Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando yo quiero ponerme cuando yo veo conflictos, por ejemplo, entre jefe y subordinado, hago un roleplay y pongo que el subordinado sea el jefe y el jefe sea el subordinado. ¿Ok? Para que se pongan en la posición de la otra persona y puedan empatizar. Después, como ya les había hablado, el tema de gamificación. El gamificación son capacitaciones mediante juegos o dinámicas que tienen puntajes o competencias y siempre como que hay un ganador o un equipo ganador. ¿Ok? Después está el tema de los estudios de casos, ¿ok? Que es un análisis ya de situaciones reales, ¿no? Como la problemática que está pasando para también recaudar información. Y por último, el tema de coaching o mentoring, ¿no? Que es un acompañamiento, por así decirlo, un acompañamiento ya más personalizado. ¿Alguien sabe la diferencia entre coaching y mentoring? Ok, Marina dice que no sabe. Chicos, somos varias personas en clase. Solo me ha contestado Marina, Gabriela. Ok, no sabe Mercedes, no sabe Charlene. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre mentoring y coaching? ¿No? A ver. El coaching lo hace una persona profesional que ha estudiado para llevar y hacer ese coach con esta persona especializada. Ha estudiado específicamente para hacer coaching y ayudar a personas que tengan problemas con sus habilidades blandas, con su vida o como por ejemplo sesiones con psicólogos. ¿Ok? Eso es coaching. El mentoring, a diferencia del mentoring, el mentoring lo da una persona que sabe a partir de su experiencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un coach en la vida puede ser un psicólogo para ustedes, para su vida personal. Y un mentor para ustedes puede ser sus padres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus padres no han estudiado para ser mentores, sino que ellos te aconsejan y te van a guiar por medio de su experiencia. Eso es un mentoring.
Y un coach, por ejemplo, es un proceso ya que una persona ha estudiado, hay un curso, hay certificaciones, ¿ok? Eso es un tema de coaching a comparación de mentoring. Por eso en las empresas se usa más mentoring, porque es más barato, utilizas una persona ya que está en la empresa, usualmente que tiene cargos altos, y te enseña a cómo guiarte, ¿no? A cómo guiarte con el tema del mentoring, ¿ok? Hay muchas películas al respecto, no me acuerdo ahorita cuáles son, ¿ok? Pero sí, hay muchas películas y conocimientos de esto del mentoring, ¿no? Esa es la diferencia entre mentoring y coach, ¿ok? Ahora vamos a entrar al tema del desarrollo de talento. ¿Qué es el desarrollo de talento? El desarrollo de talento es un proceso estratégico mediante el cual una organización identifica, potencia y retiene capacidades de sus colaboradores, ayudándolos a crecer personal y profesionalmente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la capacitación, que busca mejorar el desempeño actual, el desarrollo de talento mira hacia el futuro y prepara a las personas para asumir nuevos retos, posiciones o responsabilidades dentro de la empresa. La capacitación enseña lo que se necesita hoy y el desarrollo del talento prepara para lo que vendrá mañana. ¿Ok? Esa es la diferencia. Que la capacitación es algo que se necesita hoy y el talento es lo que se necesita mañana. Por ejemplo, si han trabajado en empresas que son familiares, por ejemplo, cuando va a iniciar a trabajar los hijos o los nietos, hacen un tema de training, ¿no? Y pasa por varias áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesito a este junior que en los próximos 5 años ya se convierta en un perfil senior. Entonces, ahí está la chamba, el trabajo del desarrollo de talento, que yo lo necesito para mañana. Pero ahorita, yo lo que necesito es que conozca la empresa. Entonces, le voy a hacer una capacitación de training por 3 meses por cada área, ¿no? A diferencia de un plan estratégico a largo plazo, ¿no? Esa es la diferencia entre el desarrollo de talento y la capacitación. ¿Cuáles son las etapas? Primero, como siempre, identificar el potencial mediante evaluaciones de desempeño, feedback 360, ¿no? O assessment centers, ¿no? Que es un grupo de actividades o pruebas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, detectar a un analista con potencial para convertirse en jefe. ¿Cómo? Con la información histórica, con el pasado y el futuro. El pasado es la información que yo tengo en sus evaluaciones anteriores y el futuro es medir el potencial. Mientras yo tenga el pasado y el futuro de esta persona, voy a saber si esta persona es talento y voy a invertir de manera especializada en esta persona a un largo plazo. ¿Ok? Después tenemos el diseño del plan de desarrollo individual, que es como conocido como el PDI. Se establecen metas, habilidades de desarrollo y acciones, ¿ok? Y acciones. Y acciones concretas, ¿ok? Después está la implementación del plan, que incluye mentoring, rotación de puestos, como ya les había hablado, proyectos desafiantes, cursos y coaching. Por ejemplo, chicos, si ustedes están en una empresa y no saben de qué va la empresa, de que no saben de qué consiste, por ejemplo, la posición de un arquitecto de tecnologías, qué es lo que hace, les recomiendo que hagan una rotación de puestos o dedíquense un día a trabajar con esta persona. ¿Ok? Esto también hacen las empresas. Por ejemplo, uno de recursos humanos se va a finanzas, uno de finanzas se va a desarrollo, uno de desarrollo se va a marketing para saber cómo trabajan las otras personas. Y ahí vas a ser más estratégico porque vas a conocer de en primera fila cómo están trabajando estas posiciones y si en un futuro cercano se requiere una posición igual o un reemplazo, pues tú ya lo vas a tener, ¿no? Tú ya lo vas a tener.
Entonces, después está la implementación del plan, que incluye mentoring, ¿no? Que ya lo habíamos hablado. Y por último, la evaluación y seguimiento. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada o antepasada hicimos el plan de recursos humanos. Anótenlo. Está el diagnóstico, el plan, el planeamiento, la implementación y el último el seguimiento o el control. ¿Ok? Que es básicamente que se revisa el progreso y se ajustan las metas de desarrollo. De ahí tenemos el tema de los beneficios. Igual, a manera empresarial y de manera individual. De manera organizacional o de la compañía, mejora la retención del talento clave, ¿ok? Incrementa el compromiso y la lealtad de los colaboradores, ¿ok? Fortalece la línea de liderazgo interno, la sucesión, ¿ok? Si yo tengo un plan de sucesión, ya me estoy adelantando al futuro o a una necesidad. Eso es ser estratégico. Impulsa la innovación y la adaptabilidad. Y fomenta una cultura de aprendizaje continuo, ¿ok? Y a nivel individual, aumenta la empleabilidad y la autoconfianza, ¿ok? Permite tener un propósito de crecimiento claro. Busca desarrollar actividades blandas y técnicas más profundas. Mejora la satisfacción y motivación en el trabajo. Yo les recomiendo que si ustedes están en un plan de desarrollo, ya como talento, aprovechenlo, sean constantes, sean continuos, no, porque al final eso les va a servir a ustedes en su vida profesional y personal, así estén en la empresa o no, ¿ok? Recordemos que desarrollar talento no es dar herramientas, es brindar caminos, porque al final vas a crecer profesionalmente, vas a aumentar tu línea de aprendizaje en esos temas específicos que se ha estado buscando, ¿ok? Eso es muy importante, chicos. De ahí tenemos las estrategias. Uno, por ejemplo, que es el plan de carrera, que ya lo hemos hablado. Definir rutas de crecimiento dentro de la empresa, mostrando los pasos para avanzar de un puesto a otro. Para esto, hemos tenido que hacer en reclutamiento, en selección, el levantamiento de puestos, la línea de carrera, de asistente, analista, coordinador, jefe, como ustedes vean conveniente, ¿no? Por ejemplo, un asistente puede visualizar cómo llegar a coordinador. Luego, un analista senior, finalmente a jefe, ¿ok? Entonces hay que hacer planes de carrera, saber qué gaps, acá entra el tema de capacitación, ¿ok? De ahí tenemos la evaluación de potencial. Aplicar herramientas para identificar competencias de liderazgo, aprendizaje y adaptabilidad. Si yo, por ejemplo, soy analista y ya tengo todas mis habilidades duras, ya me capacitaron todo, pero no veo las partes blandas, como por ejemplo el liderazgo para asumir un cargo que tiene personal a cargo, ahí estamos fallando. Ojo, chicos, un plan de desarrollo es tanto la parte dura como la parte blanda, ¿ok? Eso ténganlo claro. Tercero, está el mentoring, un colaborador con experiencia, mentor, y a otro con una mayor trayectoria, ¿no? Compartiendo aprendizajes, consejos y visión estratégica, ¿ok? De ahí tenemos el coaching, que es proceso personalizado para ayudar a un colaborador para alcanzar las metas específicas mediante reflexión y acciones. Después está la rotación o movilidad interna. Permite que los empleados cambien de área o proyecto para adquirir nuevas perspectivas. ¿Ok? Ha tocado casos en que un asistente de recursos humanos ha hecho una rotación o se ha movido al área de proyectos, ¿no? O alguien de marketing a recursos humanos. O alguien de recursos humanos a la parte de finanzas. Pasa. No hay que centrarnos y solo hay que enfocarnos en que hacer una línea de carrera dentro de recursos humanos puede haber a cualquier área. Para esto hay que conocer a nuestros colaboradores, cuáles son sus necesidades profesionales, ¿no? Si quieren seguir en el mismo departamento, hacer una línea de carrera dentro del mismo departamento o cambiarse a otro, ¿no? De ahí están los programas de liderazgo, formar a los alumnos, a los futuros líderes de la organización con talleres, retos y acompañamiento continuo. Y por último, proyectos de alto impacto. Asignar retos que obliguen a salir de la zona de confort, desarrollando habilidades como la toma de decisiones, comunicación y gestión de cambio. ¿Ok? Y por último,
Tenemos las metodologías, que está el 70-20-10, donde el 70% básicamente es aprendizaje en el trabajo, y el 20% aprendizaje social, el mentoring feedback, y el 10% es una formación formal, ¿no? Después está el job shadowing, que es un colaborador que observa y acompaña a otros con más experiencia. El coach ejecutivo, que son sesiones individuales para potenciar las habilidades de liderazgo. El assessment center, que es una simulación de pruebas, son varias pruebas, ¿no? Donde se toma para ver cómo hacer el seguimiento correcto de estos trabajadores. El feedback 360, que es integrado por los jefes, los pares, los subordinados, hasta por los clientes, dependiendo de las posiciones, ¿no? Y el learning by doing, donde es el aprendizaje práctico mediante retos reales, ¿ok? Entonces, así damos por finalizada la clase de hoy, chicos, ¿ok? Ya la próxima clase ya es la última clase, y vamos a hacer un caso práctico y también cerrar con el tema que tenemos previsto para este curso, ¿ok? Así que muchas gracias y ya les voy a dar el pase al coordinador para que pueda pasar asistencia. Muchas gracias, chicos, y nos vemos el miércoles.